Mi madre brindó en la cena de compromiso de mi hermano, por el que nunca nos dio problemas. Choqué las copas y dije, a menos que cuentes la vez que me dejó asumir la culpa por chocar el auto de papá. Su prometida apartó la silla. Al crecer, no fui una niña problemática, de verdad que no. Era tranquila, leía mucho y me mantenía reservada. Pero tuve la mala suerte de nacer primero, y la peor suerte de tener un hermano menor que nunca hacía nada malo. Darren era el niño modelo de la santidad suburbana, sobresalientes, equipo de fútbol de la escuela secundaria, voluntario en el banco de alimentos local, corte de bienvenida. Sabía cómo encantar a la gente, especialmente a nuestros padres. Era como ver a un político trabajar en una sala. Yo, por otro lado, no brillaba de la misma manera. Era más seria, más escéptica. Mis éxitos fueron silenciosos, como siempre lo son los míos. Graduarme a tiempo mientras trabajaba en 2 empleos, silencioso. Comprar mi propio Honda usado a los 22 sin ayuda, más silencioso aún. Pero Darren aparecía con un ramo de flores el día de la madre y, de repente, volvía a ser el héroe de la familia. El incidente que mencioné en la cena, lo que realmente sucedió, permítanme retroceder en el tiempo. Éramos adolescentes que vivíamos en Tallahassee, en una vieja casa colonial azul que tenía demasiada hiedra en el porche delantero y un buzón oxidado. Mi padre era uno de esos hombres callados, siempre trabajando, que nunca sonreía a menos que fuera un día festivo. Mamá era del tipo que creía en la rutina y las apariencias. Darren y yo teníamos solo 2 años de diferencia, cercanos en edad, pero nunca realmente cercanos. Una tarde, cuando tenía 17 años, la posesión más preciada de mi padre, un BMW rojo cereza del 89 que compró el año en que lo ascendieron, apareció en la entrada con la puerta del lado del pasajero destrozada. Estaba arriba terminando la tarea cuando escuché el portazo del garaje y su voz resonar por toda la casa. ¿Quién sacó el auto? Bajé sorprendida y confundida, todavía con un lápiz en la mano. Antes de que pudiera decir algo, Darren se puso delante de mí, tranquilo, calculador. Mara lo tomó, dijo. Dijo que necesitaba ir a la biblioteca. La forma en que lo dijo fue suave, creíble, y me quedé helada. Mi padre estaba lívido. Me castigó durante 1 mes, me revocó mis privilegios de conducir, incluso le dijo a mi consejero escolar que tenía problemas de disciplina cuando falté a una clase de preparación universitaria un sábado como castigo. Mi madre no dijo mucho, solo me miró como si ya no me reconociera. Y Darren se quedó callado unos días, luego se recuperó. De vuelta a los partidos de fútbol, de vuelta a las cenas de los domingos donde todos preguntaban por los planes universitarios. Esperé a que confesara. Incluso le dejé una nota una vez, mitad suplicante, mitad acusadora. Nunca respondió. Pasaron los años y ese momento se desvaneció en un rincón de mi memoria como un cajón cerrado. Pero nunca me abandonó realmente. Moldeó la forma en que lo veía y la forma en que veía a nuestra familia. Plantó una semilla de resentimiento que echó raíces que ni siquiera sabía que seguían vivas hasta esa cena. Avanzando rápidamente hasta ahora, Darren tiene 35 años. Conoció a Tessa a través del trabajo en Jacksonville. Ella es una planificadora ambiental, inteligente, atenta, un poco reservada. Ella y yo solo nos habíamos visto una vez antes de la cena, pero me agradó. Tenía esa forma silenciosa de observarlo todo, como si siempre estuviera midiendo la habitación antes de entrar. No hablamos profundamente, pero noté cuánto prestaba atención a lo que otros ignoraban. Tuvieron la cena de compromiso en este hermoso restaurante frente al mar en San Agustín, de Riverhouse. Era elegante e íntimo, 10 en total. Nuestros padres, sus padres, Darren y Tessa, yo y un par de amigos cercanos. Estábamos a la mitad de la cena, después de los aperitivos, justo antes del plato de carne, cuando mamá se levantó para brindar. Sonrió a Darren como si estuviera hecho de luz de estrellas. Por Darren, dijo, copa en mano, por el que nunca nos dio problemas. Siempre has sido una alegría, y estás a punto de casarte con alguien igual de maravillosa. No podríamos estar más orgullosos. Ahí estaba, la misma narrativa que había escuchado toda mi vida, adornada con cristal y luz de velas, y algo en mí se rompió. No sé si fue el vino o los años de fingir o la forma en que todos asintieron como si fuera un evangelio, pero levanté mi copa, miré directamente a Darren y dije, a menos que cuentes la vez que me dejó asumir la culpa por chocar el auto de papá. Por un momento, nadie se movió.
Darren se rió nerviosamente. Está bromeando. Éramos niños. Tessa lo miró. ¿Lo estás? Y ahí fue cuando se levantó. Su silla se arrastró hacia atrás con un sonido que cortó cada tintineo y conversación. Salió al balcón con los brazos cruzados, los hombros tensos. Mis padres me miraron como si hubiera abofeteado a alguien. Y aquí es donde estamos ahora. La cena terminó con despedidas incómodas. Tessa no regresó a la mesa. Darren la siguió y no volvieron para el postre. Mis padres están furiosos. Mi madre me llamó al día siguiente para decirme que había arruinado un evento único en la vida y que esperaba que me sintiera realizada. Mi padre no ha dicho ni una palabra. Pero he estado sentada con eso, con la extraña mezcla de culpa y alivio. Porque aquí está la cosa, no lo dije para ser cruel. Lo dije porque estoy harta de fingir que Darren es una especie de demagogo sin defectos, y estoy harta de tragarme historias en las que siempre soy la decepción. Tessa me envió un mensaje de texto más tarde, solo una frase: gracias por decir algo. No sé qué significa eso todavía. No sé si está reconsiderando a Darren o simplemente viendo las cosas bajo una nueva luz. No he hablado con él desde la cena, aunque imagino que recibiré una llamada eventualmente. No esperaba que las cosas explotaran de la manera en que lo hicieron, pero me pregunto, ¿me equivoqué al decir algo? ¿Fue mezquino o finalmente era el momento? No me arrepiento de haber dicho la verdad, pero no puedo evitar la sensación de que acabo de quemar un puente que tal vez nunca recupere. Al día siguiente salí del bed and breakfast temprano. No había planeado irme antes del brunch, pero no podía soportar la idea de volver a enfrentarme a todos. Mi teléfono había explotado la noche anterior, 2 llamadas perdidas de mamá, una de papá, que se sintió más como un disparo de advertencia que cualquier otra cosa, y un mensaje de texto de Darren que solo decía: ¿qué demonios, Mara? No respondí. En cambio, conduje. Tomé la A1 por toda la costa hacia Jacksonville, pasando los pueblos dormidos, las salinas y los interminables tramos de océano a mi izquierda. No me dirigía a ningún lugar en particular, solo me alejaba. Me detuve en una gasolinera en Pontevedra para tomar un café y me senté en el estacionamiento durante 15 minutos, solo mirando la taza, preguntándome qué había hecho. Pero eso es lo que pasa con la verdad, no espera el momento adecuado. Vive bajo tu piel, y si la ignoras el tiempo suficiente, encontrará la manera de salir. Para cuando llegué a casa esa noche me había calmado, pero la tormenta dentro de mí no había desaparecido. Esa noche Darren finalmente volvió a llamar. Casi lo dejo ir al buzón de voz, pero la curiosidad o la culpa me pudieron. Su voz era plana cuando contesté cansada. ¿Podemos hablar? Me quedé callada. Yo solo necesito entender qué demonios fue eso, dijo. Delante de Tessa, delante de sus padres. Suspiré. No estaba tratando de humillarte. Simplemente no podía sentarme allí y escuchar a mamá reescribir la historia de nuevo. Eso fue hace 20 años y todavía. No respondió de inmediato. No lo recuerdo así, dijo finalmente. Y ahí fue cuando me reí, corta, amarga. Por supuesto que no. No viviste con las consecuencias, Mara. No, Darren. Tú pudiste ser el niño de oro. Pudiste meter la pata y dejar que yo cargara con la culpa. Y no dije nada entonces porque pensé que tal vez te sincerarías. Pero no lo hiciste. Simplemente dejaste que sucediera. Y cada vez que mamá te elogiaba, cada vez que yo era la complicada, recordaba ese momento. Pude escuchar su respiración en la línea, lenta, mesurada. Lo siento, dijo. De verdad. No sabía que te afectó tanto. No dije nada. ¿Crees que Tessa va a cancelar el compromiso?, preguntó después de un rato. Parpadeé. Eso no era lo que esperaba que dijera. No lo sé. Eso no depende de mí. Hubo una pausa. Me preguntó anoche si alguna vez había dejado que otras personas cargaran con la culpa por las cosas. Si alguna vez había encubierto cosas más importantes. Pude escuchar el miedo en su voz, no solo por perder a Tessa, sino por tener que enfrentarse a las partes de sí mismo que había mantenido bajo una sonrisa durante décadas. ¿Qué le dijiste? Que no lo sé. Otra pausa.
Tal vez sea hora de que lo averigüe. Durante los siguientes días, las cosas se mantuvieron tranquilas. Demasiado tranquilas. Mamá no volvió a contactarme ni papá, y Darren, fiel a su palabra, aparentemente estaba reflexionando, lo que sea que eso significara. No lo presioné. Tenía mi propia vida a la que volver. El trabajo en la oficina dental fue lento esa semana. Abril siempre es raro así, los pacientes cancelan en el último minuto, la gente viene para limpiezas de primavera y termina necesitando endodoncias. Pero la normalidad ayudó. Hay algo reconfortante en la rutina cuando tu vida personal es un caos. Luego el viernes recibí otro mensaje de texto de Tessa. ¿Podemos vernos para tomar un café? Solo nosotras. Lo miré fijamente durante un rato. Una parte de mí se preguntaba si era una trampa, una rama de olivo diplomática, un preludio de una discusión. Pero el resto de mí, la parte a la que le había empezado a gustar, quería decir que sí. Nos encontramos en un pequeño café en San Marco, tranquilo y sombreado bajo robles viejos. Ella ya estaba sentada cuando llegué, con un café con leche delante y un libro en su bolso. Levantó la vista y sonrió cortésmente. No era cálido pero tampoco frío. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Nos sentamos en silencio por un momento. Pedí un té y cuando el camarero se fue, ella lo entendió. No esperaba que esa cena fuera así. Solté una pequeña risa. Yo tampoco. Lo pensé mucho después, dijo. Seguí preguntándome cómo hubiera sido si alguien me hubiera hecho eso a mí, públicamente, en uno de los grandes momentos de mi vida. Asentí lentamente. No quise arruinar nada. Ni siquiera planeé decirlo. Simplemente salió. Inclinó la cabeza. ¿Te arrepientes de haberlo dicho? Hice una pausa. No, en realidad no. Pero desearía que no hubiera salido como salió. No por Darren, sino por ti. Volvió a asentir. Entonces me dijo que nunca se disculpó, que nunca recibió ningún tipo de reconocimiento. Eso es cierto. Suspiró y miró por la ventana. Esa noche, después de que nos fuéramos, dijo que sintió como si le hubieras arrancado el piso de debajo de los pies. Le dije, tal vez es hora de que te pares sobre algo real por una vez. La observé tratando de leer entre líneas. Lo amo, dijo finalmente. Pero no quiero un matrimonio basado en historias que solo benefician a una persona. Eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba. No sabía qué clase de persona eras, continuó. Pero creo que eres la única en la familia que es honesta. No supe qué decir a eso. No era un cumplido, era más como una observación, un respeto silencioso entre dos mujeres que habían aprendido a leer entre líneas toda su vida. Terminamos nuestras bebidas y nos levantamos. No dijo qué iba a hacer con Darren. No pregunté. Las consecuencias de esa cena no solo afectaron a Darren y Tessa, sino que también sacudieron algo en mis padres. Una semana después, recibí un correo electrónico de mamá. No una llamada, no un mensaje de texto, un correo electrónico. Largo, divagante, casi como si estuviera escribiendo una disculpa y una entrada de diario al mismo tiempo. Dijo que no recordaba la historia del auto de esa manera, que pensó que yo había hecho algo rebelde, que no se dio cuenta de cuánto me afectó. Terminó con, siempre has sido de voluntad fuerte, Mara. Tal vez vi eso como desafío cuando en realidad era solo independencia. No fue una disculpa completa, pero fue algo. Papá todavía no ha dicho nada, típico, pero esa es otra relación para otro momento. Las cosas están cambiando ahora. No dramáticamente, no como un final de Hollywood, pero pequeñas cosas, como Darren preguntando si quiero ir a almorzar, como mamá no interrumpiéndome cuando cuento una historia. Como Tessa enviándome mensajes de texto con actualizaciones sobre los proveedores de bodas, pero con un tono de cautelosa curiosidad, como si estuviera reevaluándolo todo. Y yo he estado pensando en lo que significa ser la difícil en una familia. A veces solo significa que eres la única dispuesta a decir en voz alta lo que todos los demás son demasiado educados para admitir. La verdad es que no arruiné esa cena. Esa cena siempre iba a romperse bajo el peso de su propia fantasía. Simplemente fui yo quien encendió el fósforo. En las semanas que siguieron, la vida comenzó a asentarse de nuevo,
pero no de la manera que sugería que las cosas se habían arreglado, más bien como si todo se hubiera reorganizado y nadie supiera dónde sentarse. Darren no volvió a contactarme después del mensaje de texto. ¿Qué demonios? Tuve la sensación de que se estaba retirando a su propia versión de control de daños, tratando de limpiar el desorden sin reconocer que causó el derrame. Era el clásico Darren: silencio por encima de la incomodidad, encanto por encima de la honestidad. Pero Tessa ella siguió enviando mensajes de texto. No constantemente y nunca nada dramático. Un enlace a un podcast sobre trabajo emocional, una captura de pantalla de un ramo de novia que solía amar, ahora subtitulada: ¿esto se parece siquiera a mí? Una vez, un mensaje que solo decía: ¿alguna vez sentiste que tus padres lo amaban más? No respondí de inmediato, pero cuando lo hice fui honesta. Sí, pero no de las maneras obvias. Era más como si se esperara que yo cargara con el peso y se esperara que él brillara. Ella respondió con una sola palabra: exactamente. Empezamos a vernos una vez a la semana. Nunca planeado, solo un café o almuerzo rápido cuando ella estaba en la ciudad. Se sintió extraño al principio, esta lenta amistad con la prometida de mi hermano, pero también tenía sentido. Había una comodidad en la facilidad con la que nos entendíamos sin tener que explicar mucho. Una tarde, mientras estábamos sentadas en un banco afuera de una librería, me miró y me preguntó: ¿crees que estoy cometiendo un error? No respondí de inmediato. No por lo que dijiste, agregó, sino por todo lo que ha surgido desde entonces. Habló sobre las cosas que había notado antes pero que había ignorado, como Darren siempre tenía una forma de redirigir las conversaciones, de minimizar las verdades incómodas, de seguir siendo el favorito sin ser nunca el más confiable. Nunca ha sido cruel, dijo, pero hay un patrón en el que deja que la gente asuma lo mejor de él, incluso cuando no se lo ha ganado. Asentí. Sabía exactamente a qué se refería. No creo que la gente cambie, dije, pero pueden crecer si quieren. Me miró durante mucho tiempo después de eso, y luego, en voz baja: ¿crees que él quiere? Creo que quiere los beneficios del crecimiento, dije, pero no sé si está listo para hacer el trabajo que conlleva. Mientras tanto, mis padres continuaron su incómodo baile de reconocimiento parcial. Después del correo electrónico de mamá, comenzó a llamar una vez a la semana de nuevo, como solía hacerlo antes de que las cosas se pusieran tensas. No mencionó la cena, no directamente, pero se suavizó. Preguntó cómo iba el trabajo, me envió una tarjeta de cumpleaños con una nota más larga que solo con amor, mamá y papá. Un día, durante una llamada dominical, dijo: tu hermano mencionó que ustedes dos no han hablado. No supe qué decir, así que me quedé callada. Continuó: ustedes dos eran cercanos alguna vez, ¿no? Cuando eran niños. Solté una pequeña risa. Creo que solo estábamos en el mismo espacio mucho. No sé si alguna vez fuimos cercanos. Mamá se quedó callada, luego, casi con demasiada dulzura, dijo: tal vez deberían serlo. No le dije que las relaciones no funcionan solo porque uno quiere que funcionen, que a veces la proximidad no es igual a la intimidad, y que el amor, incluso en las familias, debe ganarse de nuevo después de suficiente daño. Luego, finalmente, Darren volvió a llamar. Había pasado más de un mes. Hola, dijo con voz baja, vacilante. ¿Tienes un minuto? Debatí no contestar, pero la curiosidad me pudo. Sí. Hubo una pausa. Así que, Tessa ha estado haciendo muchas preguntas últimamente. Levanté una ceja, aunque él no podía verlo. ¿Sobre qué? Sobre mí, el pasado, nuestra familia. Mencionó algunas cosas como cómo manejé las cosas o no. No dije nada. Quería ver a dónde iba. Exhaló en el teléfono. Supongo que no me di cuenta de cuánto de mi historia se basaba en no decir toda la verdad, o en dejar que la gente creyera lo que quería. Otra pausa. ¿Es eso lo que querías decir esa noche en la cena? No lo edulcoré. Esa fue una parte, pero sí. Siempre ha sido eso. ¿Por qué nunca lo mencionaste antes? Cerré los ojos sentada a la mesa de mi cocina. Porque no habrías escuchado. No discutió. Eso me sorprendió. No quiero ser ese tipo nunca más, dijo finalmente. No quiero perderla porque nunca aprendí a asumir la responsabilidad.
Eso se sintió más honesto que cualquier cosa que hubiera escuchado de él en años. Creo que deberías decirle eso, dije. No a mí. Se quedó callado por un momento. ¿Vendrías a cenar? Solo nosotros tres. Eso me tomó por sorpresa. ¿Por qué? Porque creo que todos necesitamos estar en la misma habitación. Sin guiones, sin discursos. Dudé. Ya podía sentir la tensión apretándome el pecho al pensarlo. Lo pensaré, dije. No me comprometí de inmediato, pero una parte de mí tenía curiosidad. Tal vez Darren estaba cambiando, o tal vez solo estaba tratando de limpiar el desorden antes de que le costara algo que no pudiera recuperar con su encanto. Una semana después, me envió una fecha y hora. Un lugar informal, sin familia, solo él, yo y Tessa. Y a medida que se acercaba la fecha, no pude evitar preguntarme ¿finalmente íbamos a tener la conversación que habíamos evitado durante décadas, o era solo otro capítulo en la actuación del arco de redención de Darren? Fuera lo que fuera, sabía una cosa, no iba a quedarme callada esta vez. El restaurante estaba tranquilo, uno de esos bungalows convertidos con iluminación tenue y sillas desiguales que pretendían ser acogedoras. Llegué unos minutos antes, lo que me dio tiempo para considerar irme, pero me quedé. Darren y Tessa llegaron juntos, pero la distancia entre ellos era obvia. No se tocaron, apenas se miraron. Tessa me saludó primero con una pequeña sonrisa firme. Darren, por una vez, parecía inseguro de sí mismo. Nos sentamos, pedimos bebidas. Hubo una pequeña charla, como hace la gente cuando todos intentan fingir que no hay un elefante gigante compartiendo la cabina con ellos. Finalmente Darren se aclaró la garganta. Así que te debo una disculpa. Lo miré. Parecía nervioso. Bien. Te dejé cargar con la culpa ese día con el auto de papá, dijo. Lo recuerdo todo ahora. Estaba asustado y fui egoísta. Y seguí dejando que esa versión de la historia siguiera viva porque me funcionaba. Me hacía quedar bien y te hacía quedar mal. Esa es la verdad. Tessa asintió lentamente. Ella ya sabía esto, pero escucharlo en voz alta, claramente le importaba. Lo siento, Mara, dijo Darren de nuevo, esta vez más bajo. Por eso y por nunca haberlo arreglado. Tomé un sorbo de agua, dejé que el momento se prolongara un poco. Aprecio la disculpa, dije, pero debes saber que no solo afectó ese momento. Cambió la forma en que nuestros padres me veían. Moldeó cada discusión que tuve con mamá, cada vez que asumió que estaba mintiendo. Me amargó, Darren. Y tú nunca miraste atrás. Asintió. Lo entiendo ahora. Tessa habló entonces. ¿Y qué quieres ahora? Miró entre nosotros, inseguro de cómo avanzar. Supongo que ser mejor. Honesto. Me recliné. Entonces tienes trabajo por hacer. Y luego dejé mi vaso y miré a Tessa. ¿Le has contado todo, Darren? Parpadeó. ¿Sobre qué? Sobre las otras cosas. La forma en que dejaste que Ryan cargara con la culpa por las trampas en la universidad. La vez que mentiste para cubrirte el trasero en tu primer trabajo y tiraste a un empleado junior debajo del autobús. Abrió la boca y luego la cerró. Tessa se volvió hacia él lentamente. Me dijiste que nunca habías hecho algo así antes. Su rostro palideció. No pensé que importara. Eso fue hace tanto tiempo. No sabía que sabías de eso. Me encogí de hombros. Nunca se sabe quién está mirando o escuchando. Tessa no levantó la voz, no hizo una escena. Simplemente asintió y se levantó. Creo que he terminado aquí. La voz de Darren se quebró. Tessa, espera. No. No, dijo ella. Te amo, pero no voy a casarme con un hombre que todavía miente para preservar una imagen que no existe. Pedí la verdad y me diste pedazos. Se volvió hacia mí y me apretó suavemente el hombro. Gracias, Mara. Luego se fue. Darren se quedó sentado allí, aturdido. Terminé mi bebida. ¿Recuerdas cuando dije que valía la pena decir la verdad?, pregunté. Asintió lentamente. Bueno, todavía lo es. Querías una conciencia limpia. Eso es lo que cuesta.
Me levanté, dejé un billete de 20 en la mesa y me fui. Unas semanas más tarde, Tessa me envió una postal literal de Men. Había hecho un viaje en solitario. Su letra era ordenada. Gracias por darme el empujón que no sabía que necesitaba. No solo esquivé una bala, me alejé antes de que el arma se disparara. Que te vaya bien. La enmarqué. En cuanto a Darren, se corrió la voz de que el compromiso se había cancelado oficialmente. Mamá lloró, papá murmuró sobre asuntos privados, pero sabía lo que todos estaban pensando, que yo la había alejado. Y tenían razón. Lo había hecho. Pero no por crueldad, sino por claridad. La verdad era un espejo que Darren pasó toda su vida evitando. Yo simplemente lo incliné en el momento adecuado. Lo curioso es que después de eso, las cosas con mis padres comenzaron a cambiar. No fue repentino, pero fue real. Mi madre comenzó a hacer más preguntas, comenzó a escuchar. Mi padre, siempre el callado, dijo una vez, tal vez fuimos un poco duros contigo. Eso fue lo más cerca que estuve de una confesión. No necesitaba la ruina de Darren, no quería que su vida se derrumbara. Solo quería que supiera lo que se sentía estar en mis zapatos. Y ahora lo sabe.